El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a otro jueves de Aquí se la Libertad, 11:05 de la mañana, en vivo por RCR, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción quienes habla como todos los jueves Pedro Uruchurtu. Importante siempre comentarles y recordarles nuestros puntos de comunicación, nuestras vías de encuentro que, como saben, nos gusta siempre estar en contacto con ustedes e interactuar. Así que pueden hacerlo a través del 0212-482-9750 para sus llamadas. También pueden enviar sus mensajes de texto a través del 3456, que es igual a Dilo. Y también pueden seguirnos, por supuesto, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750. Y por supuesto, bueno, si hay cadena, como saben, y para aquellos venezolanos que nos escuchan fuera de Venezuela, pueden también sintonizarnos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y en cuanto a redes sociales, pues mis redes personales, en Twitter, @Uruchurtu, y en Instagram, @Pedro Uruchurtu. Y bien, hoy tenemos un programa muy interesante, muchas informaciones en este momento, digamos, rompen el celofán. Por supuesto, quizás una de las que genera más inquietud es la Cumbre de las Américas. Como saben, toda esta semana ha sido muy importante en Lima, no solo porque se han dado muchísimos eventos. La verdad es que he estado haciendo una revisión de todos los eventos que se han hecho a nivel de sociedad civil organizada, y son muchísimos, no solamente con venezolanos o organizaciones venezolanas que están allá en defensa de los derechos humanos y por supuesto también denunciando la grave crisis económica, social, política que vive el país. También hay representación política, por supuesto, pero también hemos visto, además, a la sociedad civil organizada de toda la región, pues articulándose y reuniéndose, también muchos jóvenes. Así que ha sido una semana muy interesante en Lima, en todo este preámbulo, en el cual, bueno, ya se inicia la Cumbre de las Américas. Comienza pues el día de hoy y será muy interesante, no solo porque, como les digo, el tema venezolano va a ser quizá el punto principal de atención, tanto para pues los presidentes, mandatarios que van a estar reunidos en la propia cumbre, sino para estas ONGs, sino porque se esperan además fuertes reacciones con respecto al tema venezolano. Por ejemplo, IDEA, que como saben es el grupo de expresidentes de Iberoamérica reunidos en la Iniciativa Democrática de las Américas, pues digamos, ya han dicho que propondrán más sanciones contra Maduro en la Cumbre de las Américas. Había mucha expectativa además con lo que iba a ser la visita de Donald Trump a Lima y por supuesto lo que podía ser el intento de Nicolás Maduro de acercarse a la cumbre. Lo cierto es que obviamente estos dos nombres ya no ser parte de la cumbre, baja un poco la presión. No obstante, el tema venezolano seguirá siendo un punto de honor en Lima. Y como les decía entonces, los integrantes del grupo de la Iniciativa Democrática de España y las Américas van a promover muchas más sanciones. De igual manera, y se espera que tanto Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien ha estado también muy activo en Lima esta semana, asuma un rol preponderante en la conducción de las discusiones políticas y espera fuertes pronunciamientos. Quizás si lo viéramos desde el punto de vista, ¿no?, analizando lo que pudiera ocurrir en Lima, pues veríamos quizás más países siguiendo el ejemplo de Panamá, con muchas más sanciones desde el punto de vista, digamos, bilateral, sanciones contra funcionarios y empresas del régimen venezolano. Pero también seguramente veremos una posición regional bastante consensuada con respecto al fraude del 20 de mayo, al desconocimiento de eso. De hecho, ya el propio Mauricio Macri se adelantó, aprovechando la visita de Mariano Rajoy que está haciendo en Buenos Aires, el mandatario español, y ambos se pronunciaron diciendo que no van a reconocer el proceso del 20 de mayo en ninguna de sus fases. Probablemente la región entonces también
siga estos ejemplos y pues claramente veamos entonces una posición conjunta de la región con respecto al fraude del 20 de mayo. Adicionalmente, también en el tema internacional que sigue siendo estando muy movido, el Congreso español hoy aprobó iniciar más sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, y esto es importante porque son sanciones además desde España. Recuerden que la Unión Europea ha tomado medidas que obviamente son vinculantes para todos los países de la Unión. Sin embargo, España hoy ha votado el Congreso español de sugerirle al gobierno español que tome más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, Podemos, el partido de Pablo Iglesias, votó en contra, y una sorpresiva abstención del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que todavía, bueno, para algunos, como les decía, generó sorpresa, pero lo cierto es que al final fue aprobada esta resolución de Ciudadanos con el apoyo del PP, con 164 votos a favor, 79 en contra y 94 abstenciones. De manera que estamos viendo, digamos, una presión internacional bastante contundente, creciente, que no va a parar, y esta semana es decisiva, sin lugar a dudas, en lo que respecta a Lima. Y por supuesto, volviendo al tema nacional, algunos temas que por supuesto no dejan de preocupar o de generar análisis en lo que está ocurriendo en el país, que los vamos a realizar en minutos en nuestro editorial. Tiene que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, el día de ayer con el partido Un Nuevo Tiempo. Como saben, 8 diputados de esta tolda pasaron ahora a la fracción parlamentaria de ProCiudadanos, que por cierto, vale decir, no es un partido político. No ha sido legalizado aún, aunque sabemos que el Consejo Nacional Electoral públicamente ha hecho de una manera bastante expedita todos los procesos de esta organización, que irrumpe en el escenario político, con por supuesto muchas preguntas. Lo cierto es que hay una inminente quiebra de Un Nuevo Tiempo, empezando por Timoteo Zambrano, quien asume como secretario general de esa nueva organización política. Y por supuesto lo que tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia legítimo desde el exilio y lo concerniente al antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro. Recuerden que esta semana este tribunal decidió que existen los méritos suficientes para enjuiciar a Nicolás Maduro, y en consecuencia se está esperando que la Asamblea Nacional actúe. Así que eso lo vamos a analizar desde ya en nuestro Editorial Libertad. Editorial Libertad. La verdad es que mucha gente se está preguntando hasta qué punto la Asamblea Nacional está cumpliendo su trabajo. Y ciertamente mucha gente también dice que la Asamblea ha hecho lo que ha podido. Lo cierto es que esta medida que toma el Tribunal Supremo de Justicia desde el exilio, legítimo por demás, no debe hacernos olvidar que ese mismo tribunal fue electo por esa propia Asamblea Nacional, que hoy ha decidido prácticamente correr la arruga. Y digo correr la arruga, salvo por la valiente participación y presión de los diputados de la fracción 16 de julio, quienes han asumido una postura muy firme en cuanto al rol que debe asumir la Asamblea, quien ahora debe asumir también los pasos subsiguientes a esta sentencia que ha emitido el Tribunal Supremo de Justicia. Salvo esta presión que han hecho estos grupos, la verdad es que hemos visto una Asamblea Nacional completamente desconectada de la realidad y de lo que está ocurriendo. No solamente porque gran parte de sus diputados hoy están en Lima, un grupo importante entre diputados principales y suplentes, y esto por supuesto dificultó ayer prácticamente que hubiera quórum. Fue difícil conformar el quórum a pesar de que lo hubo, pero además hemos visto cómo la Asamblea Nacional utilizó en manos de su presidencia, el diputado Omar Barbosa, utilizó como excusa que no habían recibido notificación formal del Tribunal Supremo de Justicia acerca de esta decisión, cosa que el propio Tribunal Supremo de Justicia posteriormente desmintió cuando hace pública no solamente el documento, el comunicado en el cual exhortan a la Asamblea Nacional a cumplir con los pasos subsiguientes, sino que además también envían un correo electrónico, en vista de que obviamente no se entrega el oficio en físico porque están en el exilio. Hay una prueba del correo electrónico que envió la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia a la presidencia de la Asamblea Nacional y otras instancias. De manera que la gente está esperando que la Asamblea Nacional cumpla su rol, sobre todo porque recordemos que esta Asamblea Nacional fue la que finalmente nombró a este Tribunal Supremo de Justicia, y pareciera, la impresión que da es que después de haberlo nombrado, escurrieron el bulto, y ciertamente sabemos
que esa Asamblea Nacional ha recibido muchas presiones por parte del régimen para no apoyar a ese Tribunal Supremo de Justicia, y muchos parlamentarios están haciendo ese juego como en otros momentos lo han hecho, pero lo cierto es que en este momento esa es una manera muy importante de ejercer presión. Lo decíamos en el programa anterior, quizás esta sentencia no significa necesariamente, o su aplicación real en este momento no es efectiva, no obstante crea jurisprudencia, y es muy importante porque todo esto empieza a generar alrededor de Nicolás Maduro una serie de presiones y una serie de medidas contra el régimen que poco a poco van a ser y deben ser ejecutadas. De manera que estas sentencias marcan un precedente. Simbólicamente son muy poderosas, pero también son muy importantes desde el punto de vista político y deben tomarse como un elemento más de presión. No solamente la presión interna que estamos viendo, los venezolanos cada vez más decididos a no participar en el fraude del 20 de mayo, cada vez haciendo entender a Nicolás Maduro que esa no es la vía y que el cambio es impostergable. Pero además también estamos viendo cómo la comunidad internacional reacciona con sanciones en la Cumbre de las Américas y el Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio, que además el martes pasado, cuando sesionaban y escuchaban a Luisa Ortega Díaz en el propio Senado de Colombia, está siendo reconocido por una instancia como el Senado de Colombia. Por lo tanto, el próximo paso también que queda, que es importante dar cuenta, es que empieza el reconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia. Estamos leyendo en este momento que, bueno, que en efecto ya Omar Barbosa da por notificada entonces esta comunicación del Tribunal Supremo de Justicia. Pasa entonces ahora porque la Asamblea Nacional sesione y considere entonces esto para seguir avanzando, y en el desconocimiento, por supuesto, de Nicolás Maduro y el acatamiento de esta sentencia de un órgano que ellos mismos aprobaron. Esto, por supuesto, genera curiosidad, sobre todo cuando vemos entonces que ahora se empiezan a generar fracciones parlamentarias, obviamente la del 16 de julio, que nace a propósito del plebiscito del año pasado y por supuesto ese mandato, pero llama la atención cómo entonces ahora vemos también esta operación política de parte de ProCiudadanos, un movimiento que tiene rato en la palestra, causando ruido, con muchas inquietudes, por supuesto. Leocenis García, que debemos decir, no es alguien que digamos, tenga la confianza de muchos venezolanos, para muchos desconocido y para otros no la mejor referencia. Pero lo cierto es que llama la atención porque además este grupo, del cual Un Nuevo Tiempo o parte de Un Nuevo Tiempo empieza a formar parte, han dicho públicamente que van a votar el 20 de mayo, en el fraude del 20 de mayo, y que además van a apoyar a Henry Falcón. Claramente, entonces, ProCiudadanos, que además se definen liberales, libre mercado, capitalistas, incluso están afirmando que van a participar y legitimar el fraude electoral del 20 de mayo, lo cual, si lo viéramos por un lado y lo analizáramos por, digamos, en dos perspectivas, tenemos por un lado a Henry Falcón, que ha asumido la candidatura supuestamente opositora para medirse en el proceso fraudulento de ese día, y por otro lado tenemos a una referencia que ahora intenta digamos, ubicarse en la centro derecha, como es Leocenis García, ideológicamente hablando, para de esta manera, quizás aquí pensando mal, el régimen crear su propia oposición a la medida en un espectro ideológico variado y por supuesto leal y dispuesta a reconocerle. Esto es muy preocupante lo que estamos viendo políticamente, no solamente porque por un lado estamos viendo cómo la política tradicional está desconectada de la realidad y los problemas que están padeciendo los venezolanos, sino porque también estamos viendo entonces cómo se empieza a tomar forma este grupo de muchos de ellos oportunistas que van a aprovechar de convertirse o intentar al menos en una oposición leal y oficial. Esto debe hacernos reflexionar, estamos en momentos muy complicados y es importante entonces que haya mensajes contundentes y firmes de la dirigencia que debe desconocer a estos grupos como grupos de oposición. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por RCR.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, y estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Y como les decía, hoy tenemos un programa bastante especial. No solamente me complace tener a estos dos invitados acá porque hace unas semanas ustedes recordarán que aquí estuvo Génesis Dávila, quien es la directora o presidenta de Defiende Venezuela, una organización que está haciendo un trabajo maravilloso en lo que es materia de defensa de los derechos humanos. Y precisamente ellos han estado pues muy activos últimamente a nivel de, por supuesto, lo que es el activismo digital y haciendo muchísimas campañas. Y por supuesto quería estar acá. Ellos me contactaron pidiéndome por supuesto el espacio para conversar con ellos y contarnos más de esa experiencia, de lo que es la campaña Yo Defiendo Venezuela, que surge como un proyecto cuyo propósito principal es generar conciencia entre los venezolanos sobre el rol que pueden tener en la sociedad, pues desde distintos campos de acción pueden contribuir en la defensa del país, sobre todo alejándonos un poco de este drama que vive el país, este esquema de miseria. Entonces un poco también como para venderle un mensaje esperanzador y de digamos de luz en medio de tanta oscuridad. Así que bueno, nos acompaña Natalia Vivas y Francisco Touceiro, ¿correcto? Francisco Touceiro y Natalia Vivas, bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Y bueno, Natalia, me contenta mucho además tener otra vez aquí a alguien de Defiende Venezuela, sobre todo porque están haciendo un trabajo extraordinario. Sé que Génesis está en este momento en Estocolmo, en el Defenders Day, que además es un gran evento de superactivistas de derechos humanos de todo el mundo que se reúnen anualmente, y en esta oportunidad están en Estocolmo, todos los años lo hacen allí. He estado pendiente de sus historias, de lo que publica, y sé que han estado muy activos pues con otros activistas de derechos humanos, como por ejemplo de Sin Mordaza, está Alfredo Romero también de Foro Penal, y han estado pues muy activos. Así que bueno, bienvenido y cuéntanos un poco más entonces de cómo nace este proyecto de Yo Defiendo Venezuela y bueno, cómo va ese proyecto y qué tanto han logrado. Bueno, gracias primeramente de verdad por invitarnos para hablar del proyecto en tu programa. Como bien dijiste, Yo Defiendo Venezuela lo estamos llevando desde la organización Defiende Venezuela, que bueno, para hacer un breve recuento de lo que hacemos, nosotros somos una ONG de derechos humanos que nos encargamos básicamente de la promoción y defensa de los mismos a través de las denuncias de las violaciones de derechos humanos hacia los diferentes organismos internacionales de protección, por ejemplo la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la ONU. Entonces, Yo Defiendo Venezuela fue un proyecto que decidimos, bueno, es un proyecto que decidimos emprender desde enero de este año, en donde, bueno, decidimos que queríamos contar pues las historias de venezolanos que han defendido al país desde distintos campos de acción. ¿Con qué propósito? Nosotros en verdad con este proyecto queremos atender a dos problemas principales. Primero, la desesperanza. Se ha creado como un ambiente entre los venezolanos que, bueno, que realmente ya no tenemos espacios, se cree que ya no tenemos espacios para, bueno, para defender a nuestro país, para, ¿sabes?, salir adelante. Y además como el segundo problema, yo lo llamo como la falta de empoderamiento entre los venezolanos, en el cual se ha perdido esa concepción de que tú como ciudadano venezolano común y corriente, tú realmente tienes todo el poder del mundo para hacer algo por lo que está pasando. Claro. Y no solamente tienes el poder para hacerlo, sino también tienes el deber. Entonces, básicamente queremos atender esos dos problemas con este proyecto. Y bueno, nosotros vamos a contar historias, bueno, estamos contando historias de diferentes venezolanos. Este proyecto, esta campaña la lanzamos como una campaña de redes sociales el 1 de abril a través de nuestras redes @defiendeve.
en donde, bueno, nosotros iniciamos contando la historia de Daniela Liendo, quien es la directora de Primeros Auxilios UCB. Okay. Una de las directoras, nosotros hemos estado procurando contar las historias lunes y jueves, entonces la semana pasada, el jueves, contamos la historia también de una muchacha que se llama Antonella Diciano, que lleva un proyecto muy lindo que se llama Proyecto de la Mano, en donde ellos se encargan de llevar jornadas de salud y de nutrición a comunidades desatendidas. Y bueno, esta semana la iniciamos contando la historia de Rosa Orozco, que es la mamá de Geraldine Moreno. Correcto. Y la directora de Justicia, Encuentro y Perdón. Y bueno, así vamos. Realmente nuestro propósito con estas historias es que, bueno, le llegan a muchísimas personas, por eso lo estamos llevando por redes sociales. ¿Y cómo se difunden las historias? Es decir, obviamente redes sociales, pero obviamente hay testimonio fotográfico, hay videos, son, por ejemplo, historias de Instagram. ¿Cómo se maneja, ¿no? el esquema de la campaña? Como nos estamos manejando, es algo así al estilo de Humans of New York, que es una cuenta de Instagram que básicamente lo que hace es contar historias a través de fotografías e historias como tal escritas, o por lo menos historias de un vecino, de Donaldo Barros, que capaz muchos han escuchado de eso. Nosotros estamos haciendo eso, estamos tomando fotografías de estos perfiles y estamos redactando historias que reflejen la manera en que esas personas defienden al país. Entonces, es lo que te iba a decir, nuestro propósito con esto es que cualquier persona que lea esas historias en su casa, en su trabajo, en cualquier parte, o sea, que las lea y que se inspira a través de ellas a decir como que, oye, si esta persona lo hizo, yo también lo puedo hacer, es posible. Excelente. Bueno, Francisco, un poco, tú estás en la parte, digamos, el recoger el testimonio visual de esto. ¿Cómo ha sido la experiencia y sobre todo, bueno, qué has sentido, ¿no? Porque al final tienes la responsabilidad de que esa historia quede retratada, ¿no? Sí. Bueno, tanto la experiencia con Daniela, a quien no conocía, y la de Rosa, con quien sí he coincidido en algunas oportunidades y trabajo de la mano con ella en su organización Justicia, Encuentro y Perdón, pues ha sido bastante interesante. Por lo menos en el caso de Daniela, todos durante las protestas del año pasado vimos a los equipos de primeros auxilios de las distintas universidades cómo ayudaban a los heridos tanto de un bando como del otro. Y pues, o sea, su historia en particular no la conocía, entrevistarla a ella fue para mí muy nutritivo y como dijo Natalia, bastante leccionador porque, o sea, ella más allá de atender las protestas, o sea, el don de gente que tiene, esa solidaridad que manifiesta, que actualmente no hay protestas, pero ese grupo de primeros auxilios se encuentra ayudando a personas en situación de vulnerabilidad en distintas comunidades, tanto de Caracas como el interior del país, y pues realmente es como un ejemplo a seguir ella como joven y todo lo que es su organización, el trabajo que hacen en un momento tan difícil como el que estamos, la crisis tanto por alimentación como por medicina, pues esa labor es interesante. En ese sentido también el proyecto de la joven de Latillo que también comentó Natalia, y ya quizás en otra área que es los derechos humanos, como es la ayuda a las víctimas y a los familiares de los presos políticos, que es más que todo en lo que se enfoca Rosa Orozco, y el ejemplo propio que tiene ella, lo que ha sido la lealtad para con su causa, el asesinato de su hija, que fíjate, de 2014 hasta 2017 es uno de los pocos casos que tienen responsables presos y condenados, gracias a la constancia que ella ha tenido. Un elemento diferenciador, ¿no? En cuanto al tema de la mayor, por lo menos de 2017 todos los casos están impunes, y de 2014 recuerdo que solo hay condena contra el que mató a Basilda Costa y el de Geraldine Moreno. De resto todos los casos han estado en impunidad, y ahí ha influido esa constancia, esa perseverancia que ha tenido Rosa en exigir justicia. Y además, como te digo, con esta organización que ella tiene, ella promueve también lo que es el perdón, porque ella tuvo como si un don para mí de grandeza que no todo el mundo lo puede tener, y claro, es una decisión personal, algo que cada quien va madurando, que ella personalmente en una de las audiencias, y eso lo contamos en la historia que se publicó en el Instagram, ella se acercó a los dos funcionarios que están condenados ya por el homicidio de su hija, y se acercó a ellos y los perdonó por haber matado a su hija, y dijo que a partir de ese momento que ella dio ese perdón, ella sintió como que había liberado una carga, ese odio, ese peso que sentía encima, como que lo drenó, y desde a partir de ese momento ella se sintió como con más compromiso y con mayor fuerza para seguir en esa eso lucha. Es un proceso que inevitablemente los venezolanos nos vamos a enfrentar muy pronto. Todo el tema de lo que ha sido la violación de los derechos humanos, los autores intelectuales y por supuesto materiales, viene un proceso en el cual toda esta justicia que debe al final triunfar y debe imponerse tiene un elemento importante, ¿no? De todo lo que es el reencuentro, y bueno, claramente eso va a ser uno de los grandes temas de la discusión desde el punto de vista
político, digamos, en las grandes discusiones que se van a dar y por supuesto con la sociedad. Natalia, y un poco en cuanto al formato de la entrevista, es decir, las entrevistas se dan, es decir, cómo se llevan a cabo las entrevistas. Ustedes obviamente se encuentran con la persona, buscan una locación, le toman la fotografía o las fotografías tienen que ver con diferentes ámbitos de su día a día, es decir, cómo es el formato de la entrevista y qué tipo de preguntas hacen en esa entrevista, ¿no? Porque eso también es como una cosa es más humano que, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito la experiencia. Bueno, el contacto en verdad ha sido, como tú dijiste, muy humano, lo hemos querido llevar bastante informal, de una manera como, la propuesta de este proyecto es algo como, vamos a construir algo en el cual podemos aportar como venezolanos, claro, algo bueno. Entonces, el formato de la entrevista es simplemente... contactamos a varios fotoperiodistas, tenemos un equipo de maravillosos 8 fotoperiodistas que tienen un trabajo increíble. Grande, ¿no? Sí, y en verdad ha sido... ¿Están desplegados por todo el país? Por todo el país, tenemos historias en Barquisimeto y en Maracaibo, en donde realmente lo hemos contactado a través de Instagram, le hemos propuesto el proyecto y les ha parecido increíble, se han enamorado del proyecto, de la propuesta, y bueno, han querido trabajar alguna historia, a veces nos proponen como que, bueno, yo quiero trabajar esta historia, o se lo proponemos nosotros, y entonces, bueno, también los perfiles ha sido también más o menos lo mismo, el contacto por Instagram, nos reunimos entre todos en Defiende Venezuela y nos preguntamos quién nos parece interesante que su historia es, sabes, que debemos contar, que su historia debe ser escuchada. Entonces, bueno, se los proponemos a los fotoperiodistas, ellos trabajan la historia, el día de la entrevista ellos llevan la exclusivamente ellos hacen las preguntas. Creo que Francisco te podría decir cómo más o menos él ha considerado que se deben llevar estas preguntas. Es decir, me imagino que previamente ustedes tienen el perfil de la persona, saben un poco su fondo, su experiencia de lo que ha hecho, y a partir de allí pues formulan las preguntas. Sí, claro, a partir del brief del proyecto que como tú lo tienes, también lo recibimos nosotros, pues, y aparte del perfil de la persona, uno también averigua sobre ella, qué ha hecho y todo eso, y buscando esa respuesta, ese mensaje que va a ser motivador para otras personas, pues con base en ello nosotros realizamos las preguntas tanto a Daniela como a Rosa, para a partir de ese testimonio que la gente vea que a pesar de toda la adversidad y todo eso, sí es posible que, y hay personas que actualmente en el país, pese a, como te digo, esta situación tan difícil, pues con sumo esfuerzo, con preocupación, con dedicación y con solidaridad por los demás, pues están trabajando para salir de esta situación. El proyecto. Excelente. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, espera fuertes pronunciamientos en el debate sobre Venezuela en Lima. El diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, aseguró que esta tolda política todavía no ha decidido si respaldará o no en la Asamblea Nacional un antejuicio de mérito contra el presidente Maduro por el caso Odebrecht. No cabe duda de que el presidente Maduro, si estuviese en cualquier otro país, estaría tras las rejas. La evidencia que hay en el caso Odebrecht y muchos otros casos, como la violación de derechos humanos, indicarían que ese sería seguramente el destino de no solo Maduro, sino también del presidente Chávez, como ha ocurrido en el caso del presidente Lula y muchos otros presidentes de América Latina. La gran duda que existe acá es si a través de un tribunal que está en el exilio, es una parte del tribunal porque no hace sala plena, ¿cuál es la probabilidad de que realmente termine tras las rejas? Y creo que esa es la pregunta fundamental acá. Y creo que eso es básicamente la evaluación política que se está haciendo. Yo no soy vocero de este tema, tampoco mi organización ha tomado una decisión firme al respecto. Hay un debate sobre el tema y lo que sí yo te puedo decir es que hay que hacer todo lo posible para evidenciar todo lo que está pasando allí, pero nuevamente allí no hay una decisión tomada. La producción petrolera cayó en marzo en 1,5 millones de barriles. Coordinadora Nacional del Transporte pidió ayuda a la banca para reactivar unidades paradas. En internacionales,
Holanda apoya una acción militar proporcional en Siria contra el régimen de Al-Assad. Y en los deportes, la Vinotinto femenina de fútbol buscará este viernes ante Argentina una victoria o un empate, su pase a la siguiente ronda de la Copa América. Tenemos un servicio público. El padre de nuestra productora Juliet Córdoba requiere con urgencia contraste para TAC por vía oral. Quien sepa dónde conseguirlo, venderlo o donarlo puede llamar al 0416-612-6843. 11:34. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso en Aquí se habla libertad, hoy con Francisco y Natalia de Defiende Venezuela, conversando un poco sobre su proyecto Yo Defiendo Venezuela, un proyecto muy interesante en el cual, como decíamos, se busca no solamente inspirar y también mostrarle al país una cara distinta al de los problemas que a diario vivimos, sino también hacer visible todo el trabajo que cientos de venezolanos hacen a diario precisamente para que, digamos, la crisis no nos golpee tanto y pues para también apoyar en sus diferentes ámbitos de acción, ya sea el de derechos humanos, el político, el social, y eso es muy importante. Algo que también, bueno, revisábamos un poco cuando nos enviaron pues todo lo que es la descripción del proyecto y un poco lo que han venido desarrollando, es que tiene varias fases y eso es muy interesante, ¿no? Entendemos que está en esta primera fase que, como me explicaba Natalia y también explicaba Francisco, es más una, digamos, testimonios audiovisuales, un poco la historia, mostrar esa parte, pero entonces entiendo que el proyecto pretende expandirse, ¿no? Y llegar mucho más allá. Sí, bueno, nosotros, como bien comentaste, esta es la primera fase. Tenemos planificado que esto siga creciendo. Aún no, como ya sabes, estamos trabajando aún en la primera fase, pero estamos con muchos planes y con muchas ganas de seguir trabajando. Creemos que la próxima fase podemos hacer algo súper interesante porque en esta fase nos dimos cuenta, y gracias al comentario de uno de los fotoperiodistas del proyecto, que realmente, o sea, todos los perfiles ahorita son mujeres debido a la celebración del mes de la mujer, lo quisimos hacer de esa manera. Y los fotoperiodistas son hombres, todos. Y no nos dimos cuenta. Entonces, queremos para la próxima fase como quisiéramos ver para hacer el cambio de, bueno, fotoperiodistas mujeres y que los perfiles sean hombres. También nos encantaría como buscar esas historias que están fuera de Venezuela, de venezolanos que, bueno, que le están echando pichón a la vida, que están trabajando. ¿No? Que es la diáspora venezolana, que es súper interesante, y muchísimas personas que están haciendo cosas increíbles por el país de afuera. Y bueno, también queremos conseguir esas historias. Nos parece que, bueno, que sería una interesante meta y, bueno, vamos a seguir trabajando para lograrlo. Excelente. Y entiendo que, claro, el proyecto comenzó el 1 de abril formalmente. ¿Esta primera fase tiene algún tiempo contemplado de duración o sencillamente van a trabajar en cualquier cantidad de historias, no tienen un límite
hasta que decían, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a la siguiente fase? ¿Cómo lo van a manejar? Es decir, ¿esto tiene ya un tiempo predeterminado o sencillamente arrancaron y todavía no? Sí, nosotros tenemos planificado contar 15 historias de mujeres que han defendido al país desde distintos campos de acción. Estas 15 historias las vamos a estar publicando todas las semanas de lunes, o sea, los lunes y los jueves. Es decir, cada lunes y cada jueves va a haber nuevas historias. Es decir, hoy deben esperar una nueva que lamentablemente no les puedo decir quién es, lo van a tener que descubrir y entrar a nuestras redes, ¿no? Sí, mantener el suspenso, la expectativa. Les puedo decir que es una persona súper interesante, está relacionada con la música, es una mujer que ha llevado un proyecto de emprendimiento social a través de la música y bueno, es extraordinario. Pendiente de nuestras redes, @defiendeb, vamos a estar publicando hoy más o menos a partir de las 6 de la tarde la nueva historia y bueno, hacia ahí vamos. Publican todos los jueves y todos los lunes. Exactamente. Pero jueves y lunes son historias distintas, es decir, la historia de hoy es una y el lunes es otra distinta. Exactamente, historias distintas. Lunes una historia, por lo menos la semana pasada, bueno, el domingo porque cayó 1 de abril, claro. Pero el domingo publicamos Daniela Liendo y el jueves publicamos a Antonella Diciano. Vamos a estar publicando diferentes historias. Y entiendo que Francisco, van a tener perfiles de diferentes áreas, ¿no? O sea, que eso es lo que lo hace más interesante el proyecto. Incluso líderes comunitarias, o sea, imagino que van a trabajar con todo ese esquema. Sí, por lo menos las 2 historias que hice yo, como te digo, es Daniela Liendo, que es la parte asistencial en el primer auxilio UCB, y Rosa Orozco, que es la parte de derechos humanos. También está la entrevista que hizo la joven de Latillo, que es una parte también asistencial, pero más a la parte de alimentos, que es una jornada de atención a la población de Turgua, allá en el Latillo. Bien, esta joven que también es de la parte, una iniciativa musical, también hay otras personas en el área cultural, o sea, son distintos ámbitos para precisamente lo que dice el proyecto, cómo estas personas desde esos ámbitos de acción defienden al país, defienden a Venezuela y cómo ese ejemplo puede ayudar a que otras personas que quizás estén en una misma situación y tengan la motivación o tengan esa espinita de querer ayudar, de cómo hacer algo más en una situación tan difícil, pues vean esos ejemplos. Y ahorita también, como en la entrevista que le hacíamos a Daniela, ya lo decía, la cantidad de organizaciones y de personas que han surgido para atender a estas poblaciones vulnerables en la parte de alimentación, incluso hasta mascotas. Claro. O sea, la solidaridad que se ha exponenciado en el marco de esta crisis. Porque terminas además haciendo visible una realidad que probablemente sabemos que existe, pero cuando tú la haces visible es cuando realmente la gente toma conciencia real de los problemas que afrontan las comunidades. Exacto, y también hemos descubierto que ¿sabes? Uno obviamente como sabe que hay personas que están trabajando por el país y que está haciendo cosas, pero con este proyecto, y es lo que queremos de verdad, como mostrar a las personas que hay muchísimas personas con muchísimo talento en Venezuela haciendo cosas increíbles. O sea, de verdad es uno de nuestros principales propósitos, que vean que de verdad aquí sí se hacen cosas, que hay muchísima esperanza y que se puede seguir apostando por el país, y estas personas lo demuestran. ¿Y cómo ha sido la receptividad desde que arrancaron la campaña? Una campaña, recién lanzada, sabemos que pues tiene apenas días, pero ¿cómo ha sido la receptividad? Es decir, ¿cómo han visto la interacción de la gente con las historias, los comentarios que les han escrito? De repente se han interesado mucho más, alguien ha dicho, yo también quiero ser parte, ¿cómo ayudo, cómo contribuyo? Es decir, esto también les ha brindado insumos para las próximas historias. Es decir, ¿cómo ha sido esa parte ya con la gente que recibe las historias? Sí, en verdad hemos tenido, gracias a Dios, muy buena receptividad. Como tú dices en los comentarios, hay personas que nos dicen como que, mira, yo quiero ser parte de este proyecto, ¿cómo hago? También nos escriben por mensajes directos, como que miren, de verdad, gracias por este proyecto, las historias son súper bonitas, me encantan lo que hacen, me dan ganas de, ¿sabes? Me dan esperanza, y ha sido súper increíble que nos digan eso, porque bueno, como te digo, ese es el propósito del proyecto. Claro. De hecho, uno de mis amigos del colegio, que tenía años sin escuchar de él, me escribió ayer y me dijo, Natalia, estoy viendo el proyecto que estás llevando en la organización Defiende Venezuela, ¿sabes? Gracias por hacerlo, de verdad es increíble, estas historias me llenan de esperanza, yo pensé que ya no se podía hacer nada, y ¿sabes? En verdad ha tenido buena receptividad, esperamos que siga teniendo, y bueno, a través también de estas entrevistas de radio, que las personas se enteren de estas historias, del trabajo maravilloso que los fotoperiodistas están llevando a través de este proyecto, y bueno, nada, que se llenen de esperanza y bueno, que sí se puede, y eso vamos es más a seguir importante. apostando por el país. Sí, coincido contigo, porque además
yo recordaba cuando hablaba con Génesis, cuando estuvo acá acompañándonos, que claro, cuando ella me explicaba un poco el alcance de lo que es Defiende Venezuela, quizás para muchos podía ser algo como muy específico, es decir, es como una cosa muy jurídica, muy hacia la asesoría, muy hacia el acompañamiento en la defensa precisamente de las víctimas y todo lo que es el tema de violación de derechos humanos, cómo afrontar eso y sobre todo la promoción de la denuncia, es decir, cómo hacer que el ciudadano denuncie lo que le ocurre, que eso es muy importante, sobre todo porque Génesis siempre cuenta el esquema, lo que era la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como al final de Venezuela casi no había denuncias y eso es lo que ella al final la motiva a como impulsar lo que es Defiende Venezuela. Pero además es muy interesante cómo terminan conectando una parte tan específica como es el acompañamiento de la víctima, este tipo de cosas con también este tipo de campañas que trascienden a esa propia realidad de lo que hace Defiende Venezuela y se conecta con la gente, ¿no? Y eso creo que también es muy interesante, lo cual también nos hace reflexionar sobre la dimensión de los derechos humanos, es decir, no solamente se trata del derecho humano en cuanto a, bueno, si te torturan, si violan tus derechos humanos, si te reprimen, ese tipo de cosas, sino que también es una manera de ver los derechos humanos en un campo multidimensional, ¿no? Y cómo desde muchas áreas estos temas se pueden tratar. Exacto, y como tú bien lo explicaste, pues la labor de nuestra organización se basa en eso, en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Y al principio inició como eso, inició como una organización que bueno, a través de medidas cautelares, llamamientos urgentes, etcétera, hacia los diferentes organismos internacionales, pues se buscaba la promoción y la defensa de los derechos humanos. Pero luego, en enero, como te dije, fue que nos dimos cuenta como que, oye, podemos hacer este proyecto y, ¿sabes?, corresponde dentro de como la labor, la naturaleza de nuestra organización y es chévere porque, como tú dices, le brindamos como, o sea, es como sensibilizar a las personas respecto Claro. a este mundo de los derechos humanos que quieran entrar en este mundo, que les parezca interesante y que al momento de parecerles interesante, como vamos a decirle, venderles la idea de que el mundo de los derechos humanos es necesario y es súper interesante, que no es nada más de los activistas o de los políticos. O sea, en ese momento esas personas se van a interesar a buscar más y se van a dar cuenta como que, mire, yo tengo derecho a esto, mire, yo tengo derecho a esto. Entonces, ¿sabes? También es como llevar esa parte que se den cuenta lo grande que es este mundo y que es un beneficio para todos y que todos debemos conocer. No, y obviamente lo que significa entender que hay una plataforma que ustedes están poniendo al alcance de todos, precisamente para ser escuchados en momentos en los que además cada vez hay menos ventanas, porque la verdad es que en Venezuela cada vez hay menos ventanas para expresarse y para uno mostrar lo que está ocurriendo, y al final las redes sociales se han convertido en la ventana y el espacio idóneo pues para la gente poder no solamente informarse, sino sencillamente exponer su realidad. Y además que me parece muy interesante que la campaña coincide, no sé si habrá sido así, digamos, intencional, pero coincide con lo que es el comienzo de hace un año las protestas, ¿no? Y digamos, para nadie es un secreto que ese año o esos meses, esos 4 meses que se vivieron y que estamos hoy día a día recordando lo que era hace un año, cada caído, cada víctima, cada reprimido, cada manifestación con el abuso del poder, etcétera. Esto al final, para nadie es un secreto que este proceso, este ciclo de protestas generó una ira y mucho dolor en los venezolanos. Y esto al final también viene a ser un año después como un reimpulso y una inyección de energía y de esperanza. Sobre todo porque además yo digo, y aquí Francisco me gustaría escuchar tu opinión, al final la historia contemporánea de Venezuela, y creo que el año pasado fue la muestra de eso, hay otros momentos, pero quizás el año pasado por todo este ciclo, la historia de Venezuela contemporánea la vamos a contar a través de imágenes. Es decir, los libros de historia que podrán traer una narrativa, pero es que aquí las imágenes hablan por sí solas. Aquí cada imagen es una historia, un testimonio y refleja algo, ¿no? en cada venezolano. Y uno ve las fotos hace un año, día a día, y cada vez uno se siente más como... es decir, uno se conecta con ese momento y quienes estuvimos allí. Obviamente los fotoperiodistas y todos los que han retratado este tipo de experiencias están contribuyendo a esa nueva historia que se va a contar en imágenes, ¿no? Sí, bueno, esa es la labor que nosotros tenemos. De hecho, en una transmisión que hicimos la semana pasada también, desde allá, desde la oficina de Defiende Venezuela, estuvimos hablando de eso y lo que fue, yo por lo menos yo también trabajé y cubrí en las protestas de 2014 y luego ver esa evolución a las de 2017, cómo se recrudeció la persecución, la represión, que cada día fue Pero más, también hubo más resistencia, mayor, ¿no? Por parte de los venezolanos. Claro, hubo también una mayor movilización y es lo que le decía, a mayor movilización el gobierno, en lugar de... lo que haría un gobierno razonable, o sea, en lugar de abrirse y escuchar las peticiones de la población, lo que hizo fue endurecerse, cerrarse más, y lo que hizo fue mayor represión, y progresivamente fue aplacando las protestas y bueno, terminó en el resultado que no era lo que se esperaba, pero ahí quedó. Y de hecho, de eso también estaba hablando con Natalia ahorita,
ese balance que al final no se hizo, esa evaluación tanto de la dirigencia como respondiéndole a los ciudadanos que era lo que había pasado, pues quizás por eso en parte metamos en este momento como de indefiniciones por parte de lo que es la situación. Eso es parte, sí, cuando uno analiza las consecuencias de lo que ocurrió, pero ciertamente al final las imágenes están allí, ¿no? Y son imágenes, un testimonio. Así es. Las imágenes y los sacrificios que hicieron, o sea, las vidas que se perdieron, las personas que resultaron heridas, las personas que aún están detenidas. Y en ese comentario, en esa línea que eran los que estaban hablando ustedes, Natalia, que a pesar de que no es una de las historias del proyecto, pero ella en sí también es un ejemplo, porque ella es víctima directa. Casualmente hace poco su papá ya cumplió 1 año preso, y ella ha pasado más allá de ese rol de víctima, de denunciar la situación de su padre, fíjate, también a impulsar este tipo de iniciativas, y ella también es un ejemplo de lo que representa esta campaña. Así es. Bien, vamos a una pausa y regresamos con la última parte de Aquí será la libertad. Y seguimos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El Hotel Muévete por Vargas tiene habitaciones de lujo y confort, dependencias sanitarias privadas, TV por cable, internet gratuito en las habitaciones, aire acondicionado, servicio telefónico, servicio traslado ejecutivo, restaurante, sistema de seguridad intersatelital y gratis traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto. Infórmate por su página muevetexvargas.com o por el 0414-129-2814 y 0414-128-7982. Reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que, ocurriendo fuera de nuestro país, tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves, entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. La libertad es la posesión segura de aquellos que tienen el coraje de defenderla. Pericles. Y bien, la verdad es que yo estoy muy complacido de haberlos tenido acá, muchachos, el día de hoy. Además, Natalia, recuerdo cuando estuvo aquí Génesis con nosotros contándonos el caso de tu papá, el general Vivas. No solamente porque defiende, Venezuela logró las medidas cautelares, tengo entendido, en cuanto a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana con el tema de tu papá y por supuesto que tú hayas asumido esto también como una bandera dentro del activismo en defensa de los derechos humanos es muy valiente en momentos como estos, ¿no? Y por supuesto toda nuestra solidaridad. Sabemos lo difícil que es esto, pero creo que tú también das un ejemplo allí de lo que significa
no detenerse, ¿no? Y no pararse, sino más bien, bueno, ¿qué hago mientras estoy viviendo una injusticia, mientras estoy viviendo un momento en el cual me vulneran mis derechos y los de mi familia? Bueno, ¿qué hago para no quedarme, digamos, paralizado, sino promover cosas, ¿no? que precisamente creen conciencia? Y creo que eso es muy valioso. Sí, no, y gracias por el espacio, en verdad, como tú dices, esto en verdad ha sido como la manera vamos a decirlo, de drenar, porque el año pasado definitivamente fue el año más fuerte que viví en toda mi vida, con todo lo que pasó a mi papá. Claro. Y, sabes, realmente me encontraba varias veces en muchas situaciones en donde, sabes, la carga era tan grande que se me nublaba la mente, lloraba que sí, siempre, o sea, era muy fuerte. Y entonces hasta que un momento decidí como que, oye, en verdad, si yo estoy pasando por esto, voy a usarlo como experiencia para que, ¿sabes?, ningún hijo tenga que volver a pasar por lo que yo he pasado. O sea, que no sea en vano. Claro. Entonces, ¿sabes?, si yo estoy pasando por esto, por algún motivo debe ser, entonces vamos a echarle el pichón, vamos a hacer algo. Entonces, bueno, a partir de ese momento recuerdo que tomé esa decisión como en septiembre del año pasado, me metí en el centro de estudiantes de mi escuela y a partir de eso me di cuenta que me sentía mejor hasta que, bueno, me empecé a involucrar con Defiende Venezuela, obviamente a partir de mi papá, que lograron, como bien dijiste, la medida cautelar. Que es muy importante, en efecto, ¿no? Porque además fue la primera medida cautelar que logra Defiende Venezuela, además sí. Que una organización joven, o sea, tiene meses, quizás un año y tanto de haberse fundado y tuvo ese primer gran logro. Sí, no, y es que Defiende Venezuela, de verdad, es una organización que me ha demostrado que son excelentes y que de verdad quieren trabajar en función de eso, de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Son personas súper serias y que, bueno, cada día aprendo muchísimo de ellos. Y bueno, sí, ellos lograron la medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de mi papá, porque no se puede llevar a la corte debido Correcto, a que nosotros, Venezuela. El caso de mi papá fue después de que Venezuela se saliera de la corte. Correcto. Entonces, bueno, la medida cautelar es sobre su salud, porque mi papá ahorita está muy, muy mal de salud. La DGCIM le fracturó la columna cuando lo capturaron. Sabes, mi papá, su columna está fracturada a 90 grados hacia adelante, tiene recrecida la próstata gigante que no puede orinar. Y bueno, o sea, de verdad muchos problemas que a través de esta medida cautelar, pues la comisión insta al Estado venezolano a que, ¿sabes?, básicamente no dejen morir a mi papá, porque si mi papá es un privado de libertad, si ellos no toman las acciones pertinentes, en verdad, quién sabe qué puede pasar. Entonces él tiene que ser llevado al hospital y bueno, a partir de eso más o menos se ha canalizado, pero bueno, sabes que es muy complicado. Pero al final creo que ahí tienen además un aval muy importante, incluso internacionalmente hablando, pues para ejercer la presión debida. En este caso tan arbitrario y tan injusto como todos, ¿no? Los que están alrededor de estas historias. Bien, y ya para despedir en segundos, recuérdanos por favor las redes en las cuales podemos seguir las historias de la campaña Yo Defiendo Venezuela rápidamente. Ok, bueno, recuerden que las historias las vamos a estar publicando, nuevas historias todos los lunes y los jueves a través de nuestras redes sociales, @DefiendeVE, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Y bueno, lunes y jueves, @DefiendeVE. Ok, ¿y sus redes personales para los que quieran seguirlos? Sí, bueno, la mía es Tofranco. Franco. Síganlo, él tiene un trabajo maravilloso de fotografías increíble, de verdad. Importante eso. Y bueno, mi Instagram es Natalia Vivas, así, Natalia Vivas, no tengo Buenísimo. Twitter. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Natalia y Francisco por acompañarnos, Defiende Venezuela, gracias a todos por sintonizarnos y nos escuchamos el próximo jueves, Dios mediante. Buen fin. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu.